Hemos visto que las propiedades de correlación cruzada de las secuencias M no son buenas, y por ello en realidad lo que corresponde, la pregunta que corresponde, que continúa luego de esa observación, es, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de secuencias sí podrían tener una mejor propiedad de correlación cruzada? Y con eso nacen las llamadas secuencias Gould. La idea es relativamente simple. La idea es hacer combinaciones lineales de secuencias Gould para producir mejores propiedades de autocorrelación, perdón, de correlación cruzada. Entonces, tienen mejores propiedades de correlación cruzada que las secuencias M y son construidas usando combinaciones lineales de secuencias M. Ahora, generalmente se combinan dos secuencias M, y las dos secuencias M que se combinan son las llamadas secuencias preferidas. Generalmente se combinan dos secuencias M, las cuales deben ser preferidas. ¿Sí? Ahora voy a abrir de una carrera un documento con una figura. Denme un segundo. Lo que vemos acá son dos secuencias M de orden 5. ¿Sí? Ambas secuencias se generan con sus respectivos generadores de secuencia M en una arquitectura que es la arquitectura para producirlas en forma rápida y eficiente, pero es completamente equivalente a la forma canónica. Y aquí hay un XOR entre la salida de ambas secuencias que produce esta llamada secuencia Gould, que es una secuencia de largo 31. 2 a la 5, 32, menos 1, 31. Cada una de estas dos secuencias M tiene un periodo de 31 y por lo tanto la secuencia Gould también tiene largo 31. Y los polinomios que se utilizan para realizar esta combinación lineal son los llamados polinomios preferidos. Y esos polinomios preferidos salen de estas tablas. En el caso del ejemplo reciente tenemos el polinomios de orden 5, que son 3 en este caso, dos de los cuales están utilizados en la figura que acabo de mostrar, pero por supuesto cualquier combinación de dos polinomios de un mismo orden, que sean dos polinomios que son estos llamados polinomios preferidos, pueden ser utilizados para generar una secuencia Gould.
Y la clave para identificar, para determinar cuáles son aquellas secuencias preferidas, es esta figura que establece la correlación cruzada entre dos secuencias m de un cierto grado y esta función t de m que representa, al contrario de la correlación máxima que se encuentra entre cualquiera de dos secuencias m, encuentra una correlación mínima que se puede lograr entre dos secuencias que se van a llamar preferidas. Las secuencias m preferidas son aquellas que entre sí tienen una muy baja correlación cruzada y que al ser sumadas linealmente para producir una secuencia Gold generan una secuencia de largo 2 a la m-1, pero que tiene muy buenas propiedades de correlación cruzada. Entonces, las secuencias preferidas son un subconjunto de las secuencias m subconjunto de las secuencias m para un m dado que presentan una determinada propiedad de correlación cruzada, que presentan una determinada propiedad de correlación cruzada. Y acá la referencia que les doy es el texto de Proakis, que trata este tema en mayor detalle para buscar más información. Y esa propiedad de correlación cruzada entre una secuencia MC1 y una secuencia MC2, que ambas deben ser del mismo periodo, del mismo valor m, tiene el valor -1 en algunos casos, tiene este valor menos función t de m que vimos en la figura y que tiene el valor t de m-2 en otros casos. Y esta función t de m vale 2 a la m más 1 medios, 2 a la m más 1 medios, más 1 cuando m es impar, y 2 a la m más 2 medios, más 1 cuando m es par. Entonces, por ejemplo, si uno tiene el valor m igual a 5, que es, por ejemplo, el ejemplo que vimos en la lámina recién, entonces el valor de k, el período, es 2 a la 5 menos 1 igual 31. Y entonces la función t de 5 es igual a 2 a la 3 más 1 igual 9. Entonces esto implica que la función de autocorrelación entre esas dos funciones preferidas tiene valores -1, -9 y 8. Y esto en comparación con
con una secuencia M, con la autocorrelación de las correspondientes secuencias M, comparación, la autocorrelación de C1 o C2 en función de N es, si recuerdan, 31 y menos 1. Así que la correlación cruzada de estas secuencias preferidas, agreguemos acá que estas dos deben ser preferidas, no es tan ventajosa como el caso de la autocorrelación, pero es suficientemente buena. Un punto interesante a destacar es que ambas secuencias pueden ser combinadas con n fases distintas. Pueden ser combinadas con K mayúscula fases distintas. Es decir, cada una de las dos secuencias M que están contribuyendo a la combinación lineal puede tener su propio estado inicial y por supuesto que hay K posibles fases en las cuales combinarlas. Y esto implica de que hay n más 2 llamadas secuencias Gould. Por ello hay, K más 2 secuencias Gould. Tenemos n secuencias, n combinaciones de fase. Y tenemos, por supuesto, dos secuencias originales. Ahora, de estas n más 2 secuencias, estas n no son secuencias M. No son secuencias M. Y estas otras dos son secuencias M. Y digo esto porque en el caso de las secuencias M sabemos que su autocorrelación tiene esta estructura. Cuando no son secuencias M, la autocorrelación no cumple con esto. Entonces se obtiene una mejora en la correlación cruzada que permite un mejor uso para, por ejemplo, acceso múltiple, pero se pierde una cualidad de autocorrelación. Y finalmente, la correlación cruzada de dos secuencias Gould tiene los mismos valores que las dos secuencias preferidas. Y así también la autocorrelación para valores para
n distinto de 0. Este es un tema que está sumamente estudiado. Lo que estoy planteando aquí son nada más que los titulares sobre esta secuencia, pero al menos con esto uno ya se va generando una idea de que hay ciertos tipos de secuencias, hay ciertas familias de secuencias que se generan de cierta forma muy estructurada y que van entregando mejores y o peores propiedades de autocorrelación, propiedades de correlación cruzada. A veces se sacrifica uno para obtener el otro, de tal modo de tener una variedad de secuencias de dispersión que cumplen con las cualidades necesarias para espectro disperso, pero van acentuando mejores propiedades para resistencia a interferencias y o mejores o peores cualidades para uso en acceso múltiple.